Pichilemu. Y estas localidades probablemente, incluso a nosotros o a la gente que no hacemos surf, nos suenan y son localidades que se han desarrollado mucho producto de la práctica del deporte. Entonces, también es como concepto, en el fondo, es súper potente para poder desarrollar incluso algunas comunidades y, en el fondo, hay un montón de aspectos asociados digamos, a implementar estructuras de este tipo. Bueno, y aquí pueden ver algunos datos duros. Más de 150.000 surfistas hay aquí en Chile, 37 clubes. Igual hay competencias relevantes que se han desarrollado acá en Chile asociados al surf. Así que somos mundialmente conocidos por este deporte. Como cada proyecto de ingeniería, quizás, y para que quien no tenga una idea de a qué uno se refiere con un arrecife artificial, esto básicamente es, o sea, hay una parte que es el diseño, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy día. Están todas entre medio de las etapas de ingeniería hasta que finalmente se construye. Ahí hay un levantamiento multi-as de cómo en la realidad finalmente queda un arrecife, y finalmente la operación, que ahí pueden ver que se ve, no voy a apuntar porque ya sé que no funciona el láser, pero ahí pueden ver que en el fondo están los surfistas esperando tomar las olas para surfear. Entonces, ¿por qué multipropósito? Porque, por ejemplo, cuando uno busca solucionar este problema tan típico que es estabilizar la línea de costa, entonces hay siempre varias opciones que uno potencialmente quiere evaluar. Defensas costeras, alimentar la playa con arena, se pueden hacer estos groins, que son estructuras enrocados que van en el fondo perpendicular a la línea de costa, o rompedores exentos, que son estructuras también enrocados que van paralelos a la costa, y en ese tipo de estructuras pueden estar tanto emergidas, es decir, que cuando uno se para en la playa las ve en el fondo parte de la estructura emergiendo del agua, o también sumergidas, que en esta categoría entraría, por ejemplo, un arrecife de surf, que cuando uno se para en la costa no ve la estructura. Este es un caso de estudio exitoso de la implementación de este tipo de estructura, que se enmarcó acá en una playa que se llama Palm Beach, que está en Australia, en esta ciudad que se llama Gold Coast. Y ahí pueden ver, por ejemplo, una foto de los problemas de erosión que tenía esta playa, en un sector en donde la playa en el fondo estaba bien deprimida. Esta playa no es que tenga una erosión a largo plazo, sino que son más bien algunos eventos al año, y que no hay suficiente arena en el fondo para mitigar esos efectos severos de oleaje. Entonces finalmente terminan teniendo estos problemas grandes de erosión. Y bueno, obviamente la municipalidad estimó en 406 millones de dólares en el fondo las tierras que estaban en peligro de colapsar, que son en el fondo las residencias que están cercanas a la línea de costa. Entonces ellos tenían un problema y la solución fue implementar este tipo de estructuras para mitigar el problema de la erosión, pero a la vez permitir que se mejoraran las condiciones de surf en esa playa. Esto es, como cualquier otro proyecto, digamos, que se enmarca en la costa, son proyectos súper complejos y requieren equipos multidisciplinarios que sean capaces de abordar un montón de aspectos. Y nuestro trabajo en el fondo se centra en abordar, o más que nada revisar y discutir algunos de esos aspectos. Quizás el que hoy día me voy a centrar en el diseño hidráulico, que en el fondo es más afín con el tópico que estamos hablando hoy día, que es ingeniería de costa. Pero obviamente está cómo determinar las condiciones, tanto oleaje, corriente, viento, la estabilidad de la playa, que es netamente morfología, transporte de sedimentos, la parte ambiental, que obviamente es súper importante, y también la metodología constructiva. Obviamente cuando uno quiere colocar una estructura en donde hay mucho oleaje, siempre resulta ser una pieza clave para poder conseguir que el proyecto sea factible. Entonces, de nuevo, rápido, esto yo creo que es transversal a cualquier estudio, tanto costero o portuario. No voy a gastar tiempo en esto, pero sí
como cualquier otro proyecto de nuevo, el oleaje aquí obviamente es clave, tener buenas olas, tanto operacionales como extremas, pero también saber las condiciones de viento, las mareas, porque obviamente la estructura va a quedar muy cerca en el fondo de la línea de agua, entonces es algo igual importante tener una buena idea de cómo son las mareas y también las corrientes, para brindar más que nada seguridad a los surfistas y también para ayudar al diseño de la estructura. Y también obviamente el sedimento. Como uno está poniendo una estructura, entonces es súper importante entender cómo esa estructura va o podría eventualmente modificar el transporte de sedimento o la morfología a largo plazo. Entonces son todas cosas que quizás son interesantes de discutir, pero bueno, nos vamos a centrar en cómo se hace para mejorar las condiciones de surf. Entonces, quizás esta estructura, para que mejoren las condiciones de surf, eh, el diseño tiene que abordar quizás estas tres grandes preguntas. La geometría, ¿cuál geometría va a tener? Y aquí, bueno, ¿cuáles pendientes se van a ocupar? Por ejemplo, en el caso de la estructura que se implementó en Australia, si se fijan las pendientes allá, yo sé que no se ve muy bien, pero son pendientes bajas. 1 en 12, 1 en 15, y finalmente la idea detrás de esas pendientes es que la ola vaya progresivamente asomerándose y la rompiente no sea tan impulsiva, en el fondo que sea gradual. Y las cotas de coronamiento, sabemos que la estructura tiene que quedar siempre sumergida y tiene que haber un freeboard, en el fondo, una distancia entre la línea de agua, el nivel del mar en el fondo y la cresta del arrecife, suficiente en el fondo para que los surfistas no vayan a impactar la estructura. Entonces igual es importante definir la cota a la que se corona la estructura. También la distancia, por ejemplo, que hay sobre el talud del arrecife, en este caso se diseñó intentando considerar la longitud de onda, cosa que la ola también tenga tiempo para adecuarse en el fondo y asomerar sobre la estructura. Y finalmente la distancia a la costa, acá como lo que se quiere es tampoco no bloquear el transporte de sedimento longitudinal, entonces se colocó fuera de la profundidad de cierre de la playa. Benja, 5 minutos quedan. Voy a apurar entonces. Eso es un poco la configuración y obviamente necesitamos que esta estructura sea estable. Como está sumergida, probablemente estas estructuras sean están menos expuestas, como si la estructura estuviera emergida y en el fondo recibe el impacto de la rotura de forma directa. Hay un montón de parámetros que ocupan los surfistas para saber cómo va a ser el oleaje. Entonces, por ejemplo, acá se ocupa el peel angle, que es como el ángulo en el fondo que sigue la rotura tras las crestas consecutivas, y eso finalmente dice qué tan complicada es surfear ese oleaje. Entonces, la estructura en el fondo también se orienta y se diseña pensando en estas condiciones, estas variables que se ocupan para saber qué tan difícil va a ser surfear. Obviamente aquí la idea es que hayan olas de todo tipo para que cualquier nivel de surfista en el fondo pueda ocupar el arrecife. Y obviamente para optimizar el diseño lo que vamos a necesitar es resolver la rotura del oleaje sobre el arrecife. Aquí hay varias formas, varios modelos en el fondo disponibles para resolver la rotura cuando una ola se enfrenta a un medio poroso. Entonces, por ejemplo, están las Business y las RANs, y acá hay de dos tipos, por ejemplo Mike 3 Wave, que es un modelo que recientemente lanzó DHI, o OpenFOAM, que es CFD. Y los tres se ocupan en este tipo de diseño. Acá hay unos resultados, por ejemplo, de Mike 21 BW, no se están viendo mis animaciones, no sé qué pasa. Si me puedes ayudar con eso. Ahí se ve, este es un modelo Mike 21 BW
Entonces se ve cómo en el fondo se resuelve la rotura sobre la estructura, y aquí en la parte derecha de ustedes pueden ver que también están estimadas cada una de las trayectorias potenciales que podrían ser olas surfeables. Entonces se hacen estas simulaciones, se definen casos, escenarios, y en el fondo se hacen esas estimaciones de cuáles son las olas que se pueden surfear y cuáles van a ser las características de esa ola en términos de el ángulo, la altura, la velocidad del surfista, etcétera, etcétera, para poder optimizar el diseño. Y aquí, por ejemplo, hay una foto de después de un estado de mar, todas las trayectorias posibles y en el fondo la altura de ola de cada una de esas trayectorias. O sea, qué tan difícil serían surfear esa ola. Y esa es la idea detrás de ir optimizando el diseño. Este sería ya en etapas avanzadas de este tipo de proyectos, resultados con modelos CFD que en el fondo pueden resolver olas en voluta, y uno puede quizás estudiar más en profundidad aspectos, por ejemplo, como la seguridad de los surfistas al surfear sobre el arrecife. 2 minutos. La estabilidad, bueno, aquí lo clave es el modelo físico. Como cualquier otro enrocado, en el fondo hay cosas que son difíciles de estimar con formulaciones empíricas, que finalmente son las que se ocupan para estimar la estabilidad de cada uno de los elementos de coraza. Entonces aquí el modelo físico quizás es el aspecto fundamental a destacar acá. Y también obviamente permite optimizar el tamaño de los elementos de coraza. No voy a entrar por tiempo rápido en esto, pero finalmente lo que uno puede hacer, obviamente hay que asegurarse de que el transporte de sedimentos, y en este caso, en el caso de Palm Beach, lo que se quería era mitigar o estabilizar la costa. Entonces por eso fue algo a considerar, digamos, en el proyecto. También súper importante el impacto ambiental. Una de las ventajas de este tipo de estructuras es que no se ven, porque finalmente a veces no es tan bonito ir a la playa y encontrarse con un tremendo enrocado, con una estructura gigante, y acá finalmente estas estructuras están sumergidas, entonces igual son amigables, digamos, desde el punto de vista estético, y también permiten esto de la biodiversidad. Ahí podían ver un video donde se veía o sea, cuánta vida marina en el fondo hay producto de la presencia del arrecife. De nuevo, esto ya quizás lo mencioné al principio, súper rápido. Aquí la importancia es entender que vamos a construir esta estructura en un lugar donde el oleaje igual es severo, entonces hay que buscar los momentos y saber si es que finalmente va a ser factible construir la estructura, si es que va a haber tiempo para poder construirla. Y aquí obviamente los constructores locales son claves para poder saber si es que la estructura va a ser factible de construir o no. Y bueno, en el caso de Palm Beach, ahí pueden ver el arrecife se terminó de construir en 2019, costó $18 millones. Ahí pueden ver, esos son un video de cómo se está ocupando el arrecife. Y por el lado de vista de la estabilización de playa, la municipalidad ha estimado que más o menos 550.000 metros cúbicos ha aumentado la cantidad de sedimento en la sección, en el fondo más vulnerable de la playa, que era la que tenía riesgo de erosión. Así que este sería quizás un caso en donde este tipo de estructura funcionó o pareciera estar funcionando. Ahí se ve en el fondo de la vista aérea cómo finalmente quedó. Y eso sería mi presentación. Gracias.